Hola, buenas noches. Esto es para mi evidencia 2 de los grandes escritores universales. Y se me ocurrió hacerla aquí porque por el Kawasaki, no, ese fue lo que tuve yo. Por lo del coronavirus, pues ya no nos pudimos ver, no pudimos grabar, no pudimos hacer la evidencia. Y era un cortometraje. Y pues sinceramente no pudimos hacerlo. Entonces, ahorita que me subí a leer el techo, era el de Los Miserables. Me acordé que tenía que ver relacionado con mi evidencia y voy a hablar un poco del movimiento al que está ligado esta obra literaria escrita por Víctor Hugo, que son Los Miserables. Es una obra que habla sobre la Revolución Francesa, pero vamos primero por el movimiento literario. El movimiento literario es de el romanticismo. ¿Pero qué es el romanticismo? El romanticismo nace en la caída, en el nacimiento, en el fallecimiento, en la muerte del rey Luis VII, me imagino, y habla sobre, inicia en la Revolución Francesa, en ese lapso. Entonces por eso este libro habla de ello. El libro habla como de varios sucesos que pasaron, hablan sobre un hombre que cuida a una niña, sobre cómo las personas vivían en la miseria en ese tipo de épocas. Pues sí, es como una crítica a la sociedad de esa época. Pero ¿qué es el romanticismo? El romanticismo habla sobre los sentimientos, expresa los sentimientos. Ya no solo son cosas, ya la gente ya en ese momento ya estaba aburrida de las novelas, ya está aburrida de las épicas, de todo ese tipo de formas literarias que antes se usaban, que antes se leían. Ya la gente estaba aburrida, necesitaba algo más, necesitaba un toque, una chispa. Es como las canciones. Las canciones tienen dos formas como de llegar a ti. Una, por la letra, una letra muy bonita, muy intrigante, muy hermosa, y una letra que te hace sentir que está hecha para ti. La gente estaba acostumbrada a leer cosas muy bien hechas, pero ellas necesitaban algo de su época, ellos necesitaban algo para ellos, que se sintieran parte de la lectura. Y esto fue lo que se logró con el romanticismo. Se lograron se lograron expresar los sentimientos en este tipo de lecturas. Se lograron expresar pues todo ese tipo de cosas que se usaban en la época. Y sinceramente, para mí el romanticismo es una de las mejores épocas. Está como ligada al Renacimiento. Y esta obra de arte sinceramente no me agrada mucho, pero pues se debe de tomar como una novela clásica, una novela que ya está estampada. Y pues la verdad, en lo personal, no es una super novela, no siento que sea como digo, no es mi gusto de lectura, pero pues mi mamá un día me puso a leerlo, entonces por eso leo Los Miserables, no porque los haya querido leer. A mí no me gustan los cómics, todo ese tipo de cosas, pero pues me sirvió mucho. Mi madre me dijo, un día te va a servir, y ahorita me está sirviendo porque sé de qué hablan Los Miserables. También vi la película, que en realidad era más dirigido como un musical, pero igual hablaba de lo mismo, de la Revolución Francesa, de las cosas que pasaban en esa época. Y pues sí, en fin, es eso. El romanticismo era en contra de otros pensamientos filosóficos, por así llamarlo, que era el naturalismo y el realismo, porque el realismo y el naturalismo trataban de hablar algo más acerca de no el humano, sino científico, que tenía que ser algo firme y hecho y derecho, como lo decía la ley. No había, si ese carro era azul o verde, lo que sea, no, es verde porque sí, y porque sí, y te lo explicaban científicamente y ya, pero nada más. En cambio el romanticismo era algo pues, como los sentimientos, tenía que ir ligado a las personas. Entonces eso le gustó mucho, fue lo que se ve ahí en la época. No era era algo nuevo para ese entonces. Y ¿qué más les puedo hablar acerca del romanticismo que a mí me interesa mucho? Pues en sí eso es lo más importante. Es como de las cosas más esenciales que podría hablar del romanticismo, porque creo que es la única lectura. Esperen, la gente me ve en el techo grabando raro, pero no tiene nada raro, solo estoy hablando del romanticismo en el techo, ¿verdad? Me pidieron un corto, pero es lo único que puedo hacer porque no puedo salir a la calle, no puedo grabar nada.
Entonces, pues eso es todo. Parezco un influencer, no hablando a la cámara, caca. Pero perdón, profe, porque va a ser usted el único que lo va a ver. Entonces, espero que me lo pueda aceptar porque estaba muy desesperado, no pude grabar en todo el día. Espero que esté hablando bien acerca del romanticismo. Yo me cambié aquí de lugar bajo la luz de las estrellas. Creo que solo se ve mi cuerpo, me veo como en un ambiente muy oscuro, muy oscuro. Y estoy como todo tonto, pero es que aquí me veo como más intrigado, ¿no? Les estaba hablando acerca del romanticismo. Pero ¿qué cosas esenciales les podría hablar? Ya sé. Vamos a hablar, ya hablamos de la época en la que se leyó, ya hablamos de sus cosas importantes. Ahora vamos a hablar del clasismo y del neoclasismo, del arte barroco, de todo ese tipo que venía ligado con el romanticismo. ¿Qué es el neoclasismo? Pretendía ser como una copia, como una nueva esencia del arte romano y griego, que pues fue uno de los mejores de la historia con la Ilíada y la Odisea, pero al final, como dicen, es lo mismo pero más barato, no se logró. Vamos a hablar también del arte barroco, que por su arte sobrecargado, su arte lleno de poesía complicada, eso sí eran complicados, era a lo que me refería, de que comparado con el realismo y con el naturalismo, estos eran una poesía, bueno, que a mí me encanta esa poesía metafórica, pero esta era de manera exagerada, era cosas que ni siquiera se entendían. Y pues esto se llevó a cabo pues en la Ilustración francesa. ¿Qué más podemos hablar? Pues en sí eso es todo lo que se podría hablar del romanticismo y de ese tipo de cosas. Y ya, pues otra de las obras creo que era el Fausto de Juan, no la he leído, así que no les puedo contar nada, mucho nada, pero les puedo contar de lo que yo sé, que son de las poesías de Adolfo Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, que era pues uno de los poetas de esa época, que eran pocas estrofas, pero eran rimas muy extravagantes, muy excelentes, muy metafóricas comparado a lo que yo escribo, pero pues eran muy buenas y fuera de la época. Por la conclusión, en mí en sí el romanticismo y lo que se hizo en la época se me hacía más a una queja, una crítica a la sociedad más que arte. Bueno, yo digo que en sí eso es el arte, no crítica a la sociedad, pero no lo veían como de quiero expresarme mis sentimientos, sino quiero expresar lo mal que está pasando al pueblo, lo malo. ¿Con qué? Pues con las lecturas y que el gobierno se dé cuenta, pero en realidad no era como un arte, una lectura muy exquisita comparadas como la Ilíada y la Odisea, que pues en sí como eran muy profundas, pero hasta eso sí tenían su punto de profundidad. Te imaginabas, yo en lo personal cuando leí Los Miserables para mí era como de se encierran en un cuarto, se esconden de los capitanes, era una sirvienta, era un hijo, digo, está bien. En cambio, cuando tú lees la Ilíada y la Odisea, pues es un mundo totalmente distinto, pero que en lo personal a mí me gusta más. Entonces el romanticismo, volvemos, tratamos de expresar los sentimientos, somos como más extravagantes en lo que escribimos. Fue a mediados como de la Revolución Francesa y no, a mí no me gusta mucho. Pero bueno, es de lo que tenía que hablarles, muchachos. Espero que se lo hayan aprendido y nos vemos a la próxima.